sou a coordenadora do projeto Geopoéticas e Novas Epistemes, que, junto com o Maurício Barro de Castro, é um projeto do Carlos Print, da UERJ, do PPGartes. É um programa CAPES de internacionalização. E a gente hoje está aqui para presenciar e aproveitar a palestra do professor Joaquim Barrientos. Eu vou falar rapidamente sobre ele. Eu inicialmente queria agradecer todas as pessoas que estão aqui presentes. Também queria agradecer ao próprio Joaquim. Eu acho que muitos dos que estão aqui conhecem o Joaquim pelos textos, pelos textos que ele publicou e publica. Sobretudo aqui na UERJ, a gente tem lido A Colonialidade do Ver, que é um texto bastante conhecido entre os alunos, e A Colonialidade do Ver, um novo diálogo visual interepistêmico, que foi traduzido já há algum tempo. Eu gostaria também de agradecer a presença do professor Luiz Cláudio da Costa, que é o coordenador do programa de pós-graduação em artes e que vai fazer a mediação da conferência. Também queria dizer que é importante falar que o professor Alexandre Sá, que eu havia anunciado como mediador da conferência, não vai poder estar presente porque está com problema de saúde. A conferência a ser apresentada hoje denomina-se Baumgarten, aí, no Museu Decolonial, e como estava no convite divulgado nas redes, que a gente divulgou em vários vídeos, aborda os desafios que surgem da promessa de descolonização dos museus no contexto da crise planetária que vivemos agora. O professor Barrientos estará trazendo para análise nossa os limites da virada decolonial. Barrientos é um historiador da arte, interessado pela circulação da arte e da crítica de arte moderna e contemporânea numa perspectiva global, com ênfase na cultura material, nos estudos visuais e na geopolítica. Atualmente, ele é pesquisador de arquitetura, arte e design no Instituto Tecnológico de Monterrey, no México. Foi pesquisador no Instituto de Investigações Estéticas da UNAM, já lecionou no Latin American Cultural Studies da Universidade de Colômbia e foi pesquisador no Instituto Nacional de História da Arte de Paris. Eu vou passar então a palavra agora para o professor Luiz Cláudio, que vai falar umas pequenas palavras e depois, então, vamos introduzir o professor Barrientos. Obrigada. Obrigado, Sheila. Queria agradecer ao Joaquim Barrientos pela presença. É muito bacana que esteja acontecendo esse evento, no contexto do projeto Geopoéticas e Novas Epistemes, tem que ter a cola, que tem a colaboração do professor Maurício Barros, professora Denise Espírito Santos e Sheila Cabo na coordenação do projeto. É super bacana que o Barrientos esteja aqui nesse momento. Hoje, particularmente, é um momento de renovação muito grande na universidade. Acabamos de eleger uma nova reitoria, uma mulher de esquerda. E também estamos renovando a direção. Nosso querido Alexandre está nos deixando, mas teremos uma nova direção. E também o programa de pós-graduação, que é a escola de pós-graduação, também está se renovando, produzindo continuidades, mas também se renovando. E a gente tem um prazer grande em ter você aqui, com a qualidade do seu trabalho, enfim,
Eu acho que isso é parte da renovação que a gente está querendo aqui no programa. E a gente espera ter um bom debate com você, tá bom? Passo para você. Obrigado. Eu agradeço muito, Sheila, a invitação. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu não falo quase nada de português, então eu vou mudar para o espanhol, tá? Sim. E qualquer dúvida, eu vou falar lo más suave posible, sí, pero podemos mantener la conversación en español. Yo entiendo portugués, así que me pueden interrumpir para preguntar en portugués sin ningún problema. Entonces, decía que agradezco mucho la invitación a Sheila. Somos amigos hace tiempo de trabajo de arte y política en algunas redes de colaboración, y desde hace tiempo habíamos imaginado la posibilidad de conversar, traer algunas ideas aquí para el debate, así que te agradezco, Sheila, por la invitación. También agradezco la invitación de la universidad, y hay que decirlo también de CAPES, que aunque fue difícil de entender administrativamente, pues sus fondos nos permitieron hacer esta conversación, así que le agradezco mucho también a la coordinación administrativa. ¿Podría apagar así? Hablando con Sheila un poco de los temas que podríamos abordar no para el seminario que vamos a hacer, pero para esta conferencia decidimos... ¿Necesito este micrófono? ¿O me entienden así? Para grabación. Un poco plantear algunos problemas en torno a la relación de los museos y su aspiración a ser descolonizados. Y cuando pensamos en el título y en el tema de trabajo, no había acontecido algo que quiero traer un poco a la mesa, que es el fallecimiento de un filósofo que es o debería ser muy importante para la discusión en torno a la decolonialidad, ¿no? Como seguramente conocen o han leído, Enrique Dussel tristemente falleció hace muy poco tiempo, dejando tras de sí una obra grande, compleja y polémica también. Saben que él era argentino, pero estaba exiliado en México. Me hubiera gustado haber sido alumno suyo, pero en realidad nunca tuve la oportunidad de tomar clases con Enrique Dussel, pero sí mantuvimos una conversación y coincidimos en algunos eventos que son significativos para el problema de la descolonización de los museos, y ahora explicaré un poco por qué. Y quería traer un poco la figura de Enrique Dussel para hacer un pequeño homenaje al legado que dejó al pensamiento en América Latina. El arrojo que tuvo Enrique Dussel en haber propuesto que se podía hacer filosofía desde América Latina, ahí tempranos los años 60, marcó lo que el grupo decolonial define como el locus de enunciación, la idea de que las cosas desde donde se piensan adquieren una significación distinta. Entonces es un poco un pequeño homenaje a la figura de Enrique Dussel, que es una figura compleja, que no intentaré desde luego hoy abordar en toda su dimensión. Para quienes lo han leído saben la dimensión del pensamiento de Enrique Dussel. Entre algunas de las cosas que hizo fue leer muy cuidadosamente a Carlos Marx. Muy cuidadosamente se fue a la Biblioteca de Londres a leer los manuscritos y a entender cuál era el pensamiento de Marx y, sobre todo, qué es lo que Marx nunca pudo escribir, pero quiso escribir. Y algunas de las cosas que nos dejó Enrique Dussel saber a partir de la lectura de los manuscritos, que no están publicados en los cuadernos tradicionales, es que Carlos Marx tenía un plan de trabajo muy ambicioso, del cual solo pudo escribir una obra muy, muy pequeña, ¿no?
Y algunas de las cosas sobre las que Marx siempre quiso escribir, pero nunca hizo, fue sobre el periodo colonial, sobre la relación entre el principio de acumulación y el colonialismo, ¿no? Entonces, esa es la tarea que Dussel intentó explicar, la importancia de la obra no escrita de Carlos Marx sobre la colonialidad, ¿no? Pero Enrique Dussel también tuvo de manera, yo podría decir, fortuita, una relación con los museos y con el arte, y además dejó una obra como Marx inconclusa sobre la estética. Enrique Dussel murió sin completar un trabajo sobre su estética de la liberación, y eso es un poco también lo que quiero que conectemos hoy en torno a la posibilidad de una estética de la liberación en los museos. Y pensando un poco así en los primeros momentos y las primeras conversaciones intelectuales que yo intenté establecer con Enrique Dussel, tienen que ver con un momento que recordé y que quería traer un poco a discusión hoy, y que es un momento vamos a llamar así, el boom actual que hay de la decolonialidad. En 2005 se organizó un encuentro del CIMAM. CIMAM es el Comité Internacional de ICOM sobre Museos de Arte Moderno y Contemporáneo, y ese primer encuentro fue el inicio de un debate sobre los museos y la descolonialidad. Enrique Dussel no estuvo invitado, pero se discutió el pensamiento de Enrique Dussel en ese encuentro. Quien sí estuvo invitado fue Walter Mignolo, y la persona que coordinó ese primer conferencia regional sobre museos fue el actual director de la Bienal de Sao Paulo, Manolo Borja Villena. Fue quien invitó a Walter Mignolo para iniciar una discusión en ese encuentro del CIMAM. Y lo interesante de ese encuentro es que CIMAM, que como saben es uno de los grupos de trabajo del ICOM, se dio cuenta el CIMAM que nunca había hecho un encuentro fuera de Europa, y fue la primera vez que lo hizo en América Latina, en Sao Paulo. Y les quiero leer un poco las palabras que decían los directores en aquella época. David Elliott, presidente del CIMAM en los primeros años 2000-2005, decía explícitamente que el CIMAM tenía que volverse más internacional y estimular la membresía de países no occidentales. Es decir, CIMAM se daba cuenta que era una institución profundamente colonial y estaba iniciando un movimiento que yo llamo de revisionismo geoestético hacia su descolonización. El comité ejecutivo también decía, necesitamos sumar nombres latinoamericanos de importancia a los consejos del CIMAM. Y Alfred Pachman, que fue director de CIMAM durante el 2004-2007, también declaró en aquella época que una de las primeras discusiones, y lo cito, de la nueva junta directiva cuando él llega en 2004, era pensar en América Latina como un lugar en el que estaba ocurriendo algo por su creación artística, decía, pero también por la aparición de nuevos y novedosos museos para el arte contemporáneo. Entonces, ese encuentro del CIMAM se hace en una reflexión de intentar descolonizar el sistema de museos a nivel global, ¿no? Este es el tema de trabajo de ese debate, de esa discusión técnica sobre el rol del museo en la geopolítica del conocimiento. La geopolítica del conocimiento es uno de los conceptos claves de la teoría colonial, y América Latina se presentaba ahí como un lugar de enunciación importante para pensar ese problema. Esta es una foto de simplemente la Bienal actual. Manolo Borja Villena ha sido una persona muy importante en incluir el debate de la relación de América Latina con el problema de la descolonización europea, desde que él trabajaba en el MACBA, en Barcelona. Él introdujo un poco la idea de hacer pensar a España como parte del sur global, ¿no? Esta dicotomía de Europa, una Europa del norte, una Europa del sur. Bueno, Manolo Borja, en el
en el MACBA y en el Reina Sofía, ha intentado posicionar a Europa, a España, como parte de un sur global, y América Latina ha sido el vínculo necesario para poder situar a España como parte de este entramado epistemológico del sur global. Ese es un poco el contexto en el que aparece este debate del CIMAM. Yo en aquellos años publiqué como parte de una colección de libros que coordinaba Hans Belting, también tristemente fallecido este año, ¿no? Parece una conferencia de homenajes, pero bueno, son personas que han sido importantes en el debate sobre la globalización de los museos. Hans Belting, saben, un teórico de la imagen medieval muy importante, pero en los últimos años de su carrera se dedicó a pensar lo que él llamó Global Art World, el mundo global del arte y la contemporaneidad global. Y publicó una serie de libros, y en uno de ellos yo analizo justamente ese encuentro del CIMAM como lo que yo llamé en aquel entonces, ya es un libro del 2008, el revisionismo geoestético del imaginario museológico de Europa, ¿no? Y es esta idea de corregir la geografía de los museos a través de incluir las regiones que no habían sido parte de ese imaginario eurocéntrico occidental, ¿no? Yo recuerdo haber platicado de esto con Manolo Borja, porque en mi artículo yo lo que discuto es justamente el concepto de transmodernidad de Enrique Dussel. Enrique Dussel propone la transmodernidad como ese mecanismo epistemológico para el principio de descolonización de los imaginarios occidentales. En aquellos años también comencé a hacer una serie de discusiones con los propios miembros del grupo de Colonial, en concreto con Santiago Castro Gómez, Ramón Los Fogel y el propio Walter Miñolo, y empecé a trabajar el concepto de algo que citaba Sheila, ya es un texto bastante viejo, la idea de la colonialidad del ver, y que era pues una discusión de introducir el problema de la visualidad y de la sensibilidad como parte del problema del entramado de la colonialidad, ¿no? Y eso es un tema al que quiero regresar ahora, porque creo que es clave para entender en dónde están hoy los museos de cara a su promesa de la descolonización. El tema a grandes rasgos tenía que ver con pensar la relación de la sensorialidad epistémica, o lo que ahora se conoce como el sentir-pensar, esta idea de la conexión entre el pensar o la cognición sensorial, ¿no? Y en aquellos debates ya había aparecido un problema que creo que sigue siendo el mismo problema que estamos enfrentando hoy, y que es el presentar el arte como la ilustración de la teoría decolonial y no como parte epistémica de la descolonización. Un tema que debatimos en Quito en un seminario con Catherine Walsh, que es parte del grupo de Colonial, y que es para mí un asunto clave para poder discutir qué está haciendo hoy el museo para su descolonización. ¿Cuáles son las estrategias propias del arte para participar de su descolonización y no meramente una ilustración de la teoría? Unos años después, en 2009, Manolo Borja Villel se convirtió en el director del CIMAM, y ya como director del CIMAM organizó en México otro encuentro regional, el segundo que se hacía en América Latina, en este caso en México. Ahí salió una cosa que tomé mal, pero es la institución en la nueva economía, mercado justo, y para esa ocasión sí, Manolo Borja Villel invitó a Enrique Dussel como ponente magistral del encuentro para abrir las conferencias. La idea de invitar a Enrique Dussel a esa discusión, la idea de invitar a Enrique Dussel a esa discusión era para abrir un debate sobre la teoría del grupo de Colonial en el campo de los museos. Los miembros del comité, dirigidos por Manolo Borja Villel, decían que el CIMAM continuaba siendo, y lo cito, demasiado eurocéntricos en sus raíces
y que la nueva junta era extremadamente receptiva a las sensibilidades y a las realidades como las de América Latina, Asia, Europa del Este, así como África. Uno de los objetivos del CIMAM, decía Manolo Borja Villel en aquella época, es incluir y extender la problemática de la descolonización a otras áreas geográficas como América Latina. Parte de ese debate que Manolo Borja trajo motivó que el propio ICOM planeara su plan estratégico que se llamó Nuestra Visión Global 2000, Plan Estratégico 2008-2010, y que consistía en justamente producir un nuevo mapa geopolítico desde el Museo Global, replantear la globalización y la descolonización de los museos. Enrique Dussel fue a esa conferencia y fue una conferencia extremadamente particular. Enrique Dussel no había comenzado entonces su discusión sobre la estética, había sido invitado por Manolo Borja Villel para dar una conferencia sobre teoría decolonial, y Enrique Dussel de lo que habló fue del concepto de lo sublime en Emmanuel Kant. El público quedó en shock porque Enrique Dussel en realidad tenía una visión bastante tradicional y bastante, no diría yo eurocéntrica, pero una visión bastante filosófica en el sentido tradicional del concepto de lo sublime y del objeto trascendente en Kant. Y el público, imaginen ustedes, era un debate que CIMAM estaba intentando descolonizarse, traen a Enrique Dussel para hablar de la decolonialidad, y Enrique Dussel habla del amanecer sublime en Kant. Para quienes hayan leído la tercera crítica y el juicio, esta idea de que el objeto trascendente es inalcanzable y que el amanecer y su sublimidad anestesia los sentidos, entonces no podemos alcanzar la trascendencia del objeto, etc. Entonces el público estaba pues un poco alucinado, ¿no? El impacto fue tal que la conferencia de Enrique Dussel no aparece en las memorias del libro del CIMAM, pero no aparece, es decir, los editores decidieron que eso pues contradecía un poco la lógica de la descolonización que Enrique Dussel había planteado. Entonces, bueno, a partir de ese momento se hizo evidente algo para el grupo decolonial, que la teoría decolonial no alcanzaba a explicar el problema del arte y de la sensibilidad, y que tenía que moverse a discutir esos temas, ¿no? Que no había una reflexión decolonial y una epistemología de lo sensible propiamente dicha. Y es a partir de entonces que Walter Mignolo comienza lo que empezó a llamar estéticas decoloniales, ¿no? Comenzó en 2009 junto con algunos colectivos en Colombia a hacer un debate sobre la relación entre epistemología, estética y decolonialidad, ¿no? Hicieron una exposición, no sé si alguien tuvo oportunidad de visitarla, en el Mambo, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que se llamó justamente así, Estéticas Decoloniales, Sentir, Pensar, Hacer en el Avia Yala, la Gran Comarca. Después llevaron a Duke, a la Universidad de Walter Mignolo, unos debates y unos seminarios para trabajar ese asunto, y sobre todo para pensar el problema de que el arte operara de una manera verdaderamente decolonial y no fuera meramente una ilustración de las teorías decoloniales, que no fuera simplemente una representación de las teorías decoloniales. El debate se hizo explícito en aquellos años, en 2010, les leo una cita de un crítico colombiano, Elkin Rubiano, dice así: aquí nos hallamos, dice, frente a la exposición, con un cortocircuito entre el discurso curatorial y las prácticas artísticas. El discurso es autorreferencial al tratar de justificar constantemente la categoría acuñada en la exposición, la decolonialidad estética. La idea de cómo plasmar la teoría en términos de una decolonialidad estética. Sheila y yo compartimos trabajos y vínculos con la red Conceptualismos del Sur, pero creo que tú todavía no eras parte de la red. No.
porque en aquella época la Universidad Central de Bogotá me invitó para hablar en el marco de los coloquios que se hicieron en Colombia, y la red también estuvo invitada otra vez para hacer una participación, y inmediatamente nos dimos cuenta que las obras de arte y los artistas que estaban invitados a ese encuentro estaban creando una especie como de genealogía de la categoría arte decolonial, y a nosotros nos parecía que eso estaba introduciendo a la historia occidental del arte el concepto, la teoría de lo decolonial, sin trabajar con prácticas artísticas, curatoriales y museológicas propiamente decoloniales. Sheila creo que no estaba todavía ahí, pero la red Conceptualismo se desmarcó de la exposición y no fuimos a Colombia porque nos parecía que iba en una dirección que no compartíamos teóricamente como parte de nuestras formas, digamos, de entender la decolonialidad. El debate de Mignolo en aquella época en realidad era un debate que tenía con Nicolas Bourriaud, como saben, el curador francés que había publicado sus estéticas relacionales unos años antes, pero que después había publicado otros libros, El Radicante y su estética de la globalización, y había producido una teoría interesante de leer, que es la altermodernidad. No sé si alguien ha podido leer la teoría de Nicolas Bourriaud sobre la altermodernidad. Y el debate de Mignolo fue así, es que en realidad en aquella época Walter Mignolo y Nicolas Bourriaud empezaron a coincidir en algunas exposiciones y eventos de museos que se hacían sobre la transmodernidad de Dussel y la altermodernidad de Nicolas Bourriaud, y Walter Mignolo lo que tenía era una discusión en contra del pensamiento de Nicolas Bourriaud, una discusión sumamente importante porque la teoría de Bourriaud es sumamente polémica para quienes la hayan leído. En concreto, les leo una cita de Nicolas Bourriaud. Él lo que pretende es completar la modernidad a través de la altermodernidad, es decir, de las otras culturas no occidentales. Literalmente lo que dice es: si el modernismo del siglo XX fue un fenómeno cultural propiamente occidental, retomado y absorbido posteriormente por artistas de todo el mundo, hoy tenemos el reto de imaginar su equivalente global, es decir, la tarea de inventar modos innovadores de pensamiento y prácticas artísticas que ahora sí sean creados por África, América Latina o Asia. Es decir, la altermodernidad de Bourriaud confía en cumplir los objetivos de la modernidad, pero por lo que la propia modernidad había dejado fuera, como los otros, como lo excluido. Y eso es algo contrario a la teoría decolonial y al giro epistemológico del grupo Modernidad-Colonialidad, que sostiene que primero la modernidad es inseparable de la colonialidad y que la colonialidad no ha terminado. Por lo tanto, no se puede esperar que de la modernidad europea surjan las bases para completarse a sí misma como un proyecto global. Entonces, ese era el debate que estaba en realidad detrás de la discusión con la altermodernidad. El objetivo de Nicolas Bourriaud es ser verdaderamente globales, alcanzar una verdadera modernidad planetaria, reuniendo a África, América, Asia y Oceanía en una nueva gran narrativa que no tiene a Occidente como la voz de enunciación, ¿no? Es decir, un nuevo gran relato que proclama que Occidente ha sido finalmente descolonizado. Ese es el argumento de la teoría de Nicolas Bourriaud. Y por eso, con justa razón, Walter Mignolo tiene un alegato muy importante en contra de sus teorías. Ahora bien, a partir de entonces, de ese momento en el que Walter Mignolo introduce la categoría estéticas decoloniales, hemos visto aparecer cada vez más propuestas que giran en torno a esas categorías, pero que tienen matices que es necesario que tomemos en consideración. No es lo mismo hablar de arte decolonial y pretender que podemos hacer la historia del arte decolonial que descolonizar la historia del arte, porque la historia del arte como un discurso sobre el arte es diferente a las prácticas artísticas y a la posibilidad de un viraje o una estrategia decolonial del arte. Son cosas distintas. Exhibir
arte decolonial o descolonizar el museo son dos cosas que pueden ser radicalmente opuestas y que lo que yo veo es que difícilmente se consiguen en los mismos espacios. Entonces, lo que estaba pasando a partir de la exposición de Walter Mignolo fue la estandarización de la categoría arte decolonial como una categoría de la historia del arte y de las estéticas decoloniales como una práctica artística, curatorial y museológica. Y yo creo que eso, en lugar de resolver el problema, lo que hizo es convertirse en parte del problema de la descolonización. Más o menos se entiende la polémica. Lo decolonial empezó a aparecer entonces como adjetivo de la estética y apareció ahí también lo que yo llamo el boom del discurso decolonial en el territorio del arte. Lo que yo sostengo es que nos encontramos en un momento diferente al del 2005, a ese primer momento inicial de debate sobre la necesidad de que el giro decolonial piense las prácticas artísticas y las prácticas curatoriales. A diferencia de aquellos años, hoy en día todo se denomina como decolonial. Se habla sin embagues de arte decolonial, de museos decoloniales, de archivos y repertorios decoloniales. Los museos imperiales, creados por el extractivismo, la guerra y el exterminio, se sienten hoy parte del giro decolonial por el hecho, a veces insignificante, de restituir una o dos objetos emblemáticos a sus lugares de origen, pero dejando intactas las relaciones de poder, geopolíticas, geoestéticas que mantienen con los antiguos territorios. Después de 2 décadas, la categoría decolonial se volvió tan grande y tan ambiciosa como imprecisa y adjetiva. Esa es un poco la discusión. Prueba de lo que les digo, no sé si están al tanto de lo que está ocurriendo ahora en Berlín, un concurso por una fundación federal alemana que se llama Berlin Global Village para emplazar un monumento decolonial. ¿Ustedes estaban al tanto de esto? Vemos un pequeño video promocional. Es un concurso, está ocurriendo ahora, es decir, se lanzó una convocatoria para que artistas de todo el mundo presentaran un monumento decolonial en una fundación que está en Berlín. Se seleccionaron 200, de esos 200 Walter Mignolo es parte del jurado. Están invitados para hacer una selección mínima, es decir, para exhibir, me parece que son 20 proyectos, y de ahí se va a seleccionar el que finalmente va a ser el monumento decolonial. Pero el video con el cual promocionan este monumento es muy interesante y creo que vale la pena. Dura muy poco. We have 750,000 euros for the realization of this project. Wow, that's actually a really, really, really big deal. Well, it definitely is, yes. We're calling on all the artists globally. What is this decolonial art competition about? Until September 2023, we are choosing 20 artists from all the entries globally. Those artists, they all receive 4,000 euros each to turn their ideas into project proposals. The project proposals then again will be exhibited here in Berlin. From these 20 proposals then our high-profile jury will be choosing the winner. For the rest of the year, the artists will then be transferring the project proposal into the actual decolonial monument. This will be installed in between the 2 buildings of Berlin Global Village. Wow, that means that people, artists from around the world, from former colonies, also have the possibility to participate. It's the first time in the history of Germany that we're actually also addressing the art world in the ex-colonies. My expectation towards the monument will be people having the opportunity to remember the injustice meted out to people of Africa itself and the continent itself, and at the same time give the people, most especially the brighter society in Germany, the possibility to reflect and learn from the mistake of the past, respecting the dignity of human beings wherever they are all over.
to be in the jury? Who is going to decide about the artwork? We definitely went a long way to actually guarantee that the profile of the jury is excellent. Chika Okeke Agudo was done, who knows, tomorrow in Berlin already in 2010. We are talking to Walter Mignolo, who basically is responsible for the term decoloniality. Just the names and the networks that we're talking to is showing that we're also reaching out to the global art community and to the networks that are out there, because what we're truly looking for is an idea that is beyond the Western concept of nation, an idea that is transnational, and an idea that will illuminate the spiritual beings that we truly are. Who is implementing this project? Who are you? What is Berlin Global Village? Berlin Global Village basically is a community of 50 non-governmental organizations. But we are a center for development politics and migrant and diasporic NGOs that are based in Berlin. If you deal with urban politics, North-South politics, you need to think in a decolonial way. Berlin Global Village is a vision where non-migrant and migrant organizations work together for global justice, and here they have the physical place for cooperation. A melting pot of different kind of organizations. Yes, definitely. We're bringing together so many diverse approaches on how to change society. The architectural concept of the two buildings already implements the idea of community. That's basically what Berlin Global Village is about. For us, it is very important that this is a lively center where people can engage, where they can interact. Being in one center is usually not automatically that you work together, that you talk to each other and meet spaces where you can meet, and that's why we designed the buildings that way. For example, what you see behind me, there's a lot of space which is accessible for all the NGOs that work in the center. Everywhere we always have these kitchens that are shared. We have living rooms on every level. Yo creo que lo puedo parar ahí. Se captó más o menos la idea, el programa y lo que está en juego. A primera vista parecería fascinante que haya un concurso para construir un monumento decolonial, pero mi pregunta ¿es así? ¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo paradigma derivado de presentar la decolonialidad como monumento? Al ver un concurso de esta naturaleza surgen muchas preguntas desde mi punto de vista. De entrada, el montaje y la edición son bastante inquietantes, bastante particulares. Pareciera que asistimos a una campaña de publicidad de un inversor corporativo. ¿Por qué están tan entusiasmados con el dinero involucrado? ¿Por qué y a través de qué mecanismos está dando voz a los subalternos este centro en el corazón de Berlín? ¿Cómo fue que el término arte decolonial se convirtió en una categoría curatorial tan bien delimitada, de modo que los artistas pueden competir por un premio bajo esta etiqueta? ¿Qué está sucediendo en el mundo, fuera del arte, para que terminemos así monumentalizando la decolonialidad en términos puramente estéticos? ¿Por qué intentan construir un monumento decolonial precisamente en Berlín, en el corazón del revisionismo geoestético europeo? ¿Por qué Alemania está, de hecho, tan obsesionada con exhibir y resignificar su pasado colonial? Finalmente, ¿es posible descolonizar el arte contemporáneo global sin restituir primero las colecciones de objetos etnográficos y arqueológicos no occidentales de los museos enciclopédicos imperiales que hicieron posible la hegemonía occidental y las jerarquías estéticas de la modernidad? A mí me parece que no. Devolver un par de objetos ante la prensa televisiva internacional no es suficiente. Desde mi punto de vista, mientras sigamos monumentalizando la decolonialidad en términos estéticos, la potencia o la potencial capacidad del arte para revertir la colonialidad se verá disminuida o incluso será desmantelada. Como puede verse desde mi punto de vista, el discurso de la decolonialidad ha sido en buena medida absorbido y redirigido al campo del arte como una categoría artística fija y a veces vacía, perdiendo en ocasiones toda su claridad y efectividad táctica como estrategia decolonial. Por otro lado,
Es necesario reconocer que ha sido también el propio giro decolonial el que ha facilitado que la idea del sentir-pensar se haya instrumentalizado como dispositivo curatorial, y es necesario, creo yo, pensar por qué y cómo ha sucedido todo esto. Mi argumento en realidad es simple. Considero que la categoría arte global o mundo global del arte, aquella categoría de Hans Belting, que fue importante para analizar todo ese globalismo estético de los 90s y 2000s, terminó por declinar y está siendo reemplazada por un nuevo paradigma: el arte y las estéticas decoloniales. Por un lado, el arte decolonial se presenta hoy como la forma política del arte global. Por el otro, las estéticas decoloniales emergen como la expresión corregida del museo global, el museo consciente de su propia colonialidad. Y es en ese contexto que debemos analizar la promesa del museo como superación, posible superación del occidentalismo, como la nueva cara del revisionismo estético planetario que intenté discutir en aquel texto que les mostré de 2005. La idea de corregir la geografía sin cambiar realmente las reglas del tablero de juego. Y es por eso también por lo que creo que es hora de evaluar qué puede descolonizarse realmente en y desde el museo y en qué términos es verdaderamente posible hacerlo. Al hablar hoy de decolonialidad, necesitamos, creo yo, una crítica radical de la estética decolonial como categoría museológica. Sostengo, por lo tanto, que nos encontramos en un momento de exagerado entusiasmo y que necesitamos detenernos un poco y volver a pensar el problema, volver a pensar la posibilidad siquiera de la descolonización de lo sensible. El giro decolonial está, desde mi punto de vista, dando un nuevo giro, articulado esta vez desde sus propias fisuras. La promesa de la descolonización de los museos en el contexto de la crisis planetaria que vivimos nos obliga a revisar cómo fue que surgió la expresión estética decolonial y cómo se propuso corregirla a través de la categoría aístesis decolonial. Y es ahí, porque se estarán preguntando por qué le puso ese título a esta conferencia, es ahí que entra en juego el filósofo Alexander Baumgarten, responsable de haber integrado al vocabulario de la modernidad la palabra estética como una categoría de la filosofía y la epistemología colonial. El tema, desde luego, yo lo sé, es muy amplio, filosófico, complejo. No vamos a entrar ahí. Sin embargo, creo que es necesario revisar 4 aspectos que me gustaría que conversemos. 4 aspectos de la teoría decolonial que me parecen cruciales para entender la actualidad y el futuro de los museos como espacios o territorios posibles para la decolonialidad. El primero es los fundamentos de las ciencias sociales sobre los que está asentada la teoría decolonial. Ahora explicaré cada uno de ellos. El segundo es la relación entre gnosis o nociología y sensorialidad en la estética de Baumgarten, tal cual fue interpretada por los teóricos decoloniales. La tercera es la relación cuerpo-alma, que es una categoría utilizada por Enrique Dussel para discutir a René Descartes, filósofo, como iniciador del ego conquiro, que es como llama Enrique Dussel al inicio de la modernidad, colonialidad. Y la cuarta es la propuesta alternativa que propone Enrique Dussel, que es la de su estética de la liberación. Sé que es mucho, pero intentaremos dar una breve noticia de cada uno de ellos. El grupo decolonial, seguramente saben, surgió en el 98 del colapso de otro grupo, el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos. Públicamente se desmanteló en 1998 en una conferencia celebrada en la Universidad de Duke. La razón del colapso fue la imposibilidad de sostener un programa epistemológico común entre facciones con posturas académicas y políticas opuestas en lo que el concepto de subalternidad se refiere. En palabras de Ramón Grossfogel, lo cito: el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos reprodujo el esquema epistémico de los estudios de área en los Estados Unidos, ¿no? Los estudios de áreas geográficas, como se habían interpretado. Con contadas excepciones, produjeron estudios sobre la subalternidad
más que estudios con y desde una perspectiva subalterna. Para quienes siguieron ese debate, los textos de Mabel Moraña sobre la captación de la teoría de la subalternidad, y básicamente la discusión es que no es lo mismo teorizar sobre la subalternidad que hablar desde la subalternidad, ¿no? Son como dos categorías, y esa es la razón por la cual el grupo de colonial, o lo que después se llamó el giro de colonial, modernidad, colonialidad, se desmarcó de este grupo, que era una versión latinoamericana del grupo sudasiático de estudios subalternos, de Esquiva, Buja y todos ellos. En gran resumen, esos debates dieron a la consolidación de las categorías de colonialidad del poder, colonialidad del ser y colonialidad del saber, ¿no? Aníbal Quijano acuñó, como saben, el término colonialidad del poder, Santiago Castro Gómez, Miñolo y Nelson Maldonado Torres, aludiendo a la relación epistémico-ontológica de la colonialidad, expandieron la idea de Quijano y conceptualizaron la idea de la colonialidad del saber y de la colonialidad del ser, respectivamente. Y Gramont Rospogel ha sido muy enfático en construir toda una categoría en torno a lo corpo político, la colonialidad del poder como una corpo política, es decir, enfatizando las dimensiones de la corporalidad, los afectos y la micropolítica en la dimensión de la colonialidad. De esa triada se puede deducir que son la corporalidad de los saberes situados, las jerarquías geoepistemológicas y la división ontológica entre el ser y no ser, lo que en buena medida funda la teoría decolonial tal cual se practica desde hace algunos años, tanto dentro como fuera de la academia. Ahora bien, al provenir sus miembros, principalmente de las ciencias sociales y de la semiótica, el grupo decolonial ha experimentado dificultades, diría yo, a la hora de incluir el programa del giro decolonial en el campo de las prácticas artísticas y lo que yo llamo las jerarquías estéticas de la modernidad colonialidad, es decir, vienen de las ciencias sociales duras, de la semiótica, etc., ¿no? Es decir, han tenido dificultad para abordar la partición asimétrica de lo sensible entre Occidente y sus otros, entre el arte con mayúsculas y las estéticas menores definidas etnográficamente como no occidentales, como vimos en el caso del Sinan. Casi ninguno de ellos proviene de campos del saber diferentes a las ciencias sociales, a la filosofía o a la teoría de la comunicación. Ese fue un poco el debate que traje a discusión en ese artículo que mencionó Sheila, La colonialidad del ver, y que intentaba justamente extender el problema del poder, del saber y del ser al campo de la visualidad, ¿no? Al campo de las teorías visuales, a las epistemologías sensibles. No solo al campo del arte o a la teoría del arte, sino al campo de la materialidad, la teoría de los afectos, etc., ¿no? Obviamente no es momento para entrar en esa discusión, pero una de las cosas que están propuestas en ese artículo es que los sentidos y la visualidad, y aquí hay que enfatizar una cosa con la cultura visual, muchas veces se piensa que la cultura visual y la teoría visual solo trabaja con el sentido de la visión, pero eso es equivocado. La visualidad trabaja con cómo la colonialidad privilegió el sentido de la visión para inferiorizar los niveles ápticos, sensoriales, afectivos, kinestésicos de toda la nociología inferior, como la llama Bongard, ¿no? Es decir, la visualidad lo que hace, los estudios visuales, es entender el ocularcentrismo como un problema de la propia colonialidad. Por eso sostengo yo que la colonialidad entra a través de la visualidad, pero también la descolonización necesita la visualidad para poder ser desmontada. Aunque hay miembros del grupo como Freya Sui que han trabajado la categoría del cine indígena, son en realidad muy pocos los y las teóricas del grupo que han abordado el problema del arte y la estética. Ha sido sobre todo Walter Miñolo uno de los que más ha incursionado en el problema del arte, la estética y los museos, avanzando posturas curatoriales y categorías interesantes para pensar el problema de las exhibiciones. Sus planteamientos
nos llevan al segundo punto que les decía en la lista, el asunto de la división entre cognición y sensación en la teoría decolonial y el papel que se le atribuye lo sentipensante en las estéticas decoloniales. En 2011, como saben, Walter Mignolo hizo esta exposición y en 2010 y en 2011 convocó a lo que se llamó el Manifiesto por las Estéticas Decoloniales. Quizás ustedes lo han podido leer, se puede encontrar online de manera muy fácil, está traducido al portugués. En ese manifiesto se puede leer lo siguiente, y lo cito: las estéticas decoloniales en particular y la decolonialidad en general se han sumado a la liberación del sentir y de las sensibilidades atrapadas por la modernidad y por su lado más oscuro, la colonialidad. Fin de cita. 10 años más tarde, el propio Mignolo continuó desarrollando su concepto de la aístesis decolonial, no las estéticas decoloniales, sino la aístesis decolonial, como llama él, y lo que más recientemente ha denominado una reconstitución epistémico-estética, que es el segundo texto que aparece ahí, los dos publicados en una revista colombiana que pueden encontrar de manera muy fácil. La reconstitución epistémica de Mignolo consiste en extraerle a la estética moderna, justamente a aquella de Alexander Baumgarten, lo que Mignolo llama la aístesis para poder descolonizarla. Para conseguir lo anterior, Mignolo afirma que es necesario desacoplar la estética del arte, así lo dice literalmente, separarlas para poder liberar el sensorio decolonial, el cual debe salir de la estética, de la epistemología, dice Mignolo, para después ser reconstituida como una gnosis, como un conocimiento. En sus propias palabras, le cito a Mignolo: nociología y estesis configuran esferas del conocer y del sentir ya no sujetas a epistemología y estética. Estas dos categorías hacen posible construir nociología y aestesis decoloniales. Descolonizar la estética requiere desacoplar la estética del arte, en el sentido limitado que adquirió la expresión después del siglo XVIII, e incorporar la estesis oculta, dice, en la estética y hecha su prisionera a todos los haceres en los que opera la matriz colonial del poder. Como si la estesis estuviera congelada al interior de la estética y tuviera que ser sustraída y separada del arte para poder ser descolonizada. La reconstitución epistémica, según Mignolo, consiste entonces en convertir el saber epistémico de la estética en una nociología o conocimiento sensible. A pesar de resultar muy interesante en principio, el problema es que la estética moderna de Baumgarten nació exactamente como una nociología. Para cualquiera que haya leído su estética, que está escrita por ahí de los años 30, aunque se publicó después del siglo XVIII, Baumgarten la llama una nociología inferior, es decir, le da una connotación específica a la historia de la nociología. De hecho, Baumgarten define su estética como nociología inferior, como un conocimiento sensible. Esas son las palabras que usa el propio Baumgarten. Al hablar de desacoplamiento entre arte y estética, Mignolo parece estar pensando más en la estética trascendental de Immanuel Kant que en la nociología sensible de Baumgarten. Y es que, aunque hay pocos años entre la publicación de la estética de Baumgarten y las primeras apariciones del juicio, de la primera crítica del juicio racional de Kant y la tercera crítica del juicio, ¿no? Hay 3 décadas más o menos, pero el cambio es sustancial entre Kant y Baumgarten, ¿no? Baumgarten es el último filósofo que sostiene que tenemos acceso a la realidad de las cosas. ¿Se acuerdan que Kant, con su operación del objeto trascendente, lo que dice es que no podemos cognitivamente acceder a las cosas? Lo único que podemos hacer es saber qué tanto de las cosas podemos saber, pero no podemos saber las cosas en sí mismas, porque las cosas en sí mismas son trascendentes. Por eso lo llaman un conocimiento, un giro copernicano en la epistemología. Baumgarten es otra cosa. Baumgarten lo que hace es escalar lo sensible, que se había considerado como un conocimiento confuso y no claro, a las capacidades cognitivas superiores. Son dos cosas radicalmente distintas. Lo anterior, creo yo, es decir, la postura de Mignolo es
resultado de que su pensamiento está fundado en las ciencias sociales y en la semiótica, y no en la teoría del arte o la crítica de arte. Al pretender desacoplar la estética del arte, Mignolo traslada el problema a las ciencias sociales y a la teoría general del conocimiento. Al hacerlo, descoloniza efectivamente la estética desde lo social, pero a costa de separarla de las humanidades, de la historia del arte, de la práctica artística y de la curaduría como problemas, las cuales también necesitan ser descolonizadas como parte de la misma estructura. Si por un lado Mignolo funda un nuevo territorio cognitivo decolonial para el sentir pensar, por el otro no aborda en su complejidad la discusión entre sensorialidad, arte y curaduría. De lo anterior se intuyen dos problemas. Primero, que en sus 2 décadas de existencia, la teoría decolonial ha dejado casi intacta la partición sensible del mundo y los remanentes de la autonomía del arte. En este sentido, la primera pregunta para los museos que aspiran a la decolonialidad estética es si estos están o tienen la capacidad de trabajar en el territorio cognitivo colonial de la gnosis, pero sin desprenderse del arte como nudo estético político. Si pueden integrar el paquete como parte del mismo problema. El segundo aspecto que debe interrogarse es que en la teoría de Mignolo, al asumir que la estética es una teoría del conocimiento, una epistemología colonial, y que la gnosis, por otro lado, es una práctica sensible decolonial, se reproduce paradójicamente la partición entre razón y sensación, atribuyéndole a los sentidos una dimensión nociológica descolonizadora y olvidando que los sentidos participan de manera activa en la producción y en la reproducción de la colonialidad. Como decía antes, ver es descolonizar, pero ver también es colonizar. Sin aístesis no hay modernidad-colonialidad. La colonialidad se funda, de hecho, en la nociología sensible, en la conquista ontológica, pero también afectiva o micropolítica de lo sensible. Lo anterior nos lleva al siguiente punto, al de Descartes, a la manera en la que Dussel lee la obra de Descartes. Al protagonismo que la teoría decolonial le ha dado al filósofo René Descartes como fundador de las epistemologías no situadas. O sea, la teoría decolonial apunta a situar el locus de enunciación, y la contraparte, la antítesis, es René Descartes como una epistemología, el ego, ergo sum, cogito ergo sum, como un ojo que no tiene cuerpo, como un pensamiento que no tiene lugar de enunciación. Como se sabe, fue sobre todo Enrique Dussel quien apuntaló esa imagen de Descartes como el ego conquido, el pienso luego existe como fundamento de la colonialidad. Su estética de la liberación se deriva en buena medida de su lectura del cuerpo-mente en Descartes. Mi propósito aquí no es, desde luego, abrir un debate filosófico en torno a la división y cuerpo en el racionalismo escolástico de la mano de filósofos de la naturaleza de Descartes, de Christian Wolff o Alexander Bompard. Eso sería para clase de filosofía, porque es un debate, hay que ir a Tomás de Aquino, hay que ir a Aristóteles. O sea, la división cuerpo-alma es realmente un problema de la colonialidad extremadamente complejo. Aburrido también, pero interesante. Sin embargo, en la medida en que la estética de la liberación de Enrique Dussel ha sido propuesta como una forma de afirmación de la vida desde la aístesis, la cual define Dussel como una unidad emotivo-intelectual, es decir, y lo cito, como una facultad que comprende cognitivamente y desea como voluntad de vida, necesitamos, creo yo, situar al menos la aparición histórica de la estética moderna dentro de los debates por la dualidad cuerpo-alma y cuerpo-razón. La pretensión de Baumgarten al definir la estética como una nociología inferior, como una ciencia del conocimiento sensible, así es como Baumgarten la llama, como el análogo de la razón, era cuestionar una idea muy vieja pero muy aceptada, la cual sostenía que lo sensible era el reino tenebroso del alma, así es, el regnum tenebrum, ¿no? Un reino de la oscuridad en el que la percepción era defectuosa y confusa. ¿Se acuerdan la idea de Aristóteles de las ideas claras y distintas?
lo sensible y el arte estaban en el subsuelo de eso, ¿no? En un lugar confuso, ¿no? Y lo que Baumgarten quiere hacer es escalar ese orden de lo confuso al mundo de la cognición clara. Lo que hizo Baumgarten al apropiarse del concepto estética fue validar una hipótesis nueva para aquellos años, mediados del siglo XVIII, que el cuerpo era una sustancia cognoscente que se podía conocer a sí misma racionalmente desde los sentidos. Esa es la propuesta de Baumgarten. Para Baumgarten, el cuerpo producía conocimiento que, aunque fuera confuso, era distinto, capaz de apuntalar el edificio de la razón. Lo que hizo Baumgarten fue, en pocas palabras, producir un sentir-pensar como fundamento de la epistemología colonial. Oh, Juliana, é bem-vindo, não tem que relaxar. Ele começou a ficar agitado, não quer mais beber desenho, mas a gente aguentou bastante. Olha, agradeço, hein? Oi, menino, boa Deus. noite, depois eu vou assistir a gravação. É sempre assim, que as mães não vão se ficar nas conferências. Eu não tem um problema, né? Lo anterior, lo que hizo Baumgarten fue, en pocas palabras, producir un sentir-pensar. Curioso. Un conocimiento sensible, un sentir-pensar como fundamento de la epistemología colonial. Lo anterior, desde luego, no lo convierte en un teólogo proto-decolonial, ni mucho menos. Al contrario, lo sitúa en el corazón mismo de la colonialidad de lo sensible. Nuestra intención no es, por lo tanto, reivindicar su pensamiento. Baumgarten fue un filósofo escolástico que estiró hasta sus últimas consecuencias el mecanicismo racionalista de Descartes. Sin embargo, lo que sí sostenemos es que es necesario reconocer que la incorporación de los sentidos en el edificio de la razón, el acuerpamiento nociológico desde la estética que propone Baumgarten, nos plantea hoy un problema mayúsculo tanto para el uso que le damos en la actualidad a la expresión sentipensar, como para el debate en torno a las llamadas estéticas decoloniales. Dicho de otra manera, muy simplista, el problema consistiría en que la aparición de la colonialidad de lo sensible, desde antes de la emergencia de la estética trascendental de Kant, no derivó de la separación entre el sentir y el pensar, sino precisamente en su unificación bajo una forma de máquina sentipensante, integralmente deshumanizadora, una suerte de matriz somático-cognitiva destinada a cancelar la potencia sensible para afirmar la vida, como dice Husserl. La historia del arte y la museología enciclopédicas se han dedicado de manera muy importante desde el siglo XVIII hasta nuestros días a aceitar los engranajes de esa máquina sentipensante. De ahí la importancia de su descolonización. Lo que estoy sugiriendo es que el sentir pensar, o al menos una de sus expresiones modernas, es constitutiva de la modernidad y que por lo tanto ni la colonialidad del poder, ni la colonialidad del saber, ni la del ser, se constituyeron como tales negando o anestesiando o inoculando lo sensible, sino por el contrario, lo hicieron estimulando lo sensible de una manera tal que sirvió al mismo tiempo para afirmar la vida del sujeto europeo y para somatizar la supuesta no existencia o no humanidad de los sujetos no occidentales. De lo anterior se podían desprender dos hipótesis de trabajo. Primero, que la colonialidad se filtra por los sentidos, los necesita para reproducirse, y que el ego conquiro es un ego sentipensante. En otras palabras, de la misma manera que la modernidad tiene su lado oscuro, la colonialidad, el lado oscuro de la estética es precisamente la nociología como ciencia del conocimiento sensible. Lo anterior presupone que la colonialidad se constituyó somáticamente desde el sentir y a través de la ístesis, y no solo desde la episteme y la estética, como piensa Mignon. Como decía antes, el problema de la división cuerpo y razón es inmenso y complejo. Sin embargo, es necesario revisarlo, sobre todo por cómo Dussel planteó el problema de las reflexiones o las meditaciones de Descartes.
Y para ello, para ayudarnos en esta tarea, me basaré en las investigaciones de un investigador costarricense que se llama Diego Soto Morera, quien ha investigado con gran detalle la presencia del pensamiento de René Descartes en la obra filosófica de Dussel y ha propuesto lo que él llama una crítica de la razón corporal. Tras revisitar la presencia de dos obras emblemáticas de Descartes, su discurso del método y sus segundas meditaciones metafísicas, que son de 1641, Soto sostiene que la formulación conquisto, luego existo, es decir, la transposición que hace Dussel del ego conquiro de la modernidad al ego cogito, el yo que piensa y luego existe de Descartes, está basada en un dualismo ontológico entre cuerpo y razón que contradice la propia postura de Descartes sobre la relación pensamiento-corporalidad sensible. Ese es el argumento de Soto. Es sumamente interesante. Para Soto, Dussel asume que en Descartes hay una división radical entre cuerpo y pensamiento, y que por lo tanto la corporalidad del ego cogito no tiene participación en el ejercicio de la razón como principio del sujeto pensante. Es a partir de esa separación, dice Soto, que Dussel deriva su teoría del ego conquiro, del sujeto conquistador de las culturas de la conquista. Cito a Soto: se trata de la duda que Descartes en la lectura de Dussel arroja sobre la corporalidad como fuente de verdad. Se duda del cuerpo y de todo lo material. El yo pienso sin cuerpo conoce a través de la idea que está en el alma o el cogito. A la lectura de Dussel, Soto pone la del filósofo italiano Negri. No sé si han leído las meditaciones de Descartes, son muy interesantes para decir cómo puedo validar la existencia de mi propio ser. Dice, empiezo a dudar de la existencia de todo lo que me rodea después de mi propio cuerpo, ¿no? Hace una especie como de desencarnamiento, ¿no? Ese es un poco el argumento que está en Dussel. A esta postura de Dussel, Soto opone la del filósofo italiano Antonio Negri, quien por los mismos años que está escribiendo Dussel, su teoría, esa que está ahí, el encubrimiento del otro, ¿no?, escribió también sobre René Descartes en una línea completamente distinta. Sostuvo de hecho la tesis contraria, es decir, que el pensamiento de Descartes consistió precisamente en encarnar el alma, en unir cuerpo y alma. Esa es la tesis de Antonio Negri. Desde el punto de vista de Negri, nos dice Soto, y lo cito, Descartes se vio obligado a trastocar una de las referencias básicas del pensamiento que le precede, a saber, la dualidad alma-espíritu, a través de la noción de un cuerpo unido al alma, con el fin de asentar las bases de una figura política nueva que estaba en el centro del proyecto burgués, el individuo como unidad consistente que carece de quiebres o rupturas internas, dice Soto. En su crítica de la razón corporal al pensamiento latinoamericanista de Dussel, Soto se posiciona del lado de Negri, ya que para él existen elementos suficientes en la obra de Descartes como para dudar de la desconexión radical entre el sentir y el pensar cartesiano. Como nos lo recuerda Soto en sus reflexiones metafísicas, Descartes equipara sentir y pensar como formas incuestionablemente verdaderas ambas y equidistantes, inseparables. Cito: me parece ver la luz, oír el ruido y sentir el calor, dice Descartes. Esto no puede ser falso, es propiamente lo que en mí se llama sentir, lo cual equivale a pensar. Esas son las palabras de Descartes. Es decir, leyendo en el detalle a René Descartes no se desprende del cuerpo, sino confía en los sentidos, en el conocimiento sensible para plantear la existencia del yo que piensa. ¿No? Es una lectura muy aguda la de Soto, ¿verdad? Y la que trastoca la idea de que el lugar de no enunciación de la modernidad es el principio de conquistar el otro. Espérenme que me perdí. Como puede verse, aunque Descartes parece descarnar a Cogito, abstrayéndolo, prevalece en él la idea del ser como un ser sentipensante con cuerpo.
Para Soto, la reflexión metafísica de Descartes se trata de ese momento donde ya no hay ojos, ni manos, ni cuerpo, ni carne, ni sangre. Descartes ha dudado de todo en este punto de la segunda meditación, incluso del estado de vigilia, pero aún así le parece que ve, escucha y siente. Fin de la cita. No nos vamos a meternos clase de historia, pero si vemos pinturas de la época, estas son pinturas que fueron famosísimas, las pinturas de disecciones y clases anatómicas, fueron famosísimas en esas primeras 3 décadas, cuando justamente Descartes está escribiendo sus meditaciones sobre qué es lo que piensa, cuál es la sustancia que puede pensar, lo sensible tiene cognición, y hay, bueno, obviamente la pintura holandesa ha sido muy importante sobre una teoría de la visualidad, como nos interpela desde el cuadro, diría Barbo, Livanovsky, todos ellos, como el ojo del muerto, del cadáver, el tejido inerte del cadáver se contrapone a la mano del médico, que está claramente asignando una demostración, una ilustración del conocimiento, ¿no? No podemos entrar mucho en el detalle, pero es una pintura que establecería claramente la dualidad entre lo inerte del cuerpo y el cuerpo cognoscente como ojo sensible que intuye el mundo, que se conoce a sí mismo, que observa, que es parte de la visión. No tenemos muchas en las que podemos ver cómo la interpretación. Veanlos, estas pinturas son fascinantes, ¿no? Son pinturas sobre la visualidad, ¿no? Esos pequeños ojos esos pequeños ojos que están interrogando al lugar de observación, a nuestra observación como observadores de la pintura, se contrapone al velo de los ojos del cadáver que no puede ver, que ya no tiene cognición, ¿no? Así es, hay toda una cultura material visual en torno al pensamiento de Descartes sobre qué conoce, qué es el yo que existe, cómo se conoce a sí mismo el sujeto pensante. No nos metemos mucho en eso. Descartes habla del cuerpo propio que siente y lo distingue del cadáver, donde hay tejido pero no hay conciencia sintiente. En la autopsia, por ejemplo, esta última de Van Mierver, el cadáver con los ojos vendados representa esa condición de donde no se conoce, como contrapuesta a un ojo que se piensa. Al tener estos debates, lo que nos interesa es enfatizar una idea, que tanto en el caso de Baumgarten como en el propio Descartes, el problema consiste en saber si la matriz de poder de la colonialidad de lo sensible derivó de la ruptura del sentir-pensar o, por el contrario, de la integración maquinal de un sentir-pensar propiamente imperial colonial. O el sentir de la ístesis es inoculado por la razón, como sostiene Mignolo, o la razón estimula la ístesis para que trabaje en dirección de la colonialidad. En todo caso, los sentidos siempre participan. Son desde luego preguntas abiertas para una reflexión. Mi intención no es cerrarlas, sino plantearla aquí como parte del debate de qué pueden hacer los museos con lo sensible y con la teoría decolonial a la hora que instalan estéticas decoloniales o ístesis decoloniales. En todo caso, el problema del refinamiento del ojo cognosciente, de los sentidos, de la sensibilidad colectiva y de la colonialidad del ver, que es ese tema que yo intentaba discutir en ese texto ya viejo, se torna clave cuando nos planteamos la necesidad de avanzar hacia una pedagogía estética de la liberación, que es lo que sostiene Enrique Dussel y que es el cuarto punto del que quiero hablar hoy, la obra inconclusa sobre su estética y liberación. A pesar de que Dussel no pudo completar o llevar hasta sus últimas consecuencias su estética de la liberación, lo vino prometiendo, fue trabajando, hay unas pequeñas tesis que ustedes pueden encontrar, pero para quienes han leído a Dussel era como Marx, él quería hacer todo un tratado estético, no apuntalar algo, tiene su política de la liberación, su teología de la liberación, su filosofía de la liberación, y también quería hacer una estética. Tristemente no está completada. Sin embargo, en sus prolegómenos hay una tesis muy clara y muy interesante. La necesidad de transitar
desde la descolonización de la estética hacia la estética de la liberación. Lo dice explícitamente Dussel. Lo cito: descolonizar encubre una negatividad, negar la colonialidad estética. Eso es así como lo define Dussel. Descolonizar encubre una negatividad, negar la colonialidad estética. Liberar, en cambio, indica el momento positivo, crear la nueva obra de arte, la nueva estética. Por lo tanto, nos enfrentamos al momento poético o creador del nuevo momento estético. Fin de la cita de Dussel. ¿Vean la diferencia? Él dice que la descolonización va a estar siempre atrapada en una condición de negatividad que no afirma la vida. En cambio, la estética de la liberación es una afirmación decolonial de la vida. Son dos cosas distintas que tienen un matiz importante. Aunque hable de la creación de obras de arte, y aquí está la parte que les decía de la conferencia de Dussel, ¿no? Lo cual resulta desde nuestro punto de vista problemático, la conexión que establece entre poiesis y liberación le otorga a su estética una dimensión pedagógica transformadora, diferente a su finalidad meramente descolonizadora. Para Dussel, lo importante de la creatividad sensible es su potencia para afirmar la vida. Dussel es un filósofo que, como Karl Appel o Levinas, no sé, para quienes hayan leído un poco, son filósofos que ponen la ética antes que el derecho. La afirmación de vida está antes que los derechos, está antes que la política, porque la afirmación de la vida es el principio, no es la ontología del ser, como el Descartes, no es demostrar la existencia del ser y atribuirnos derechos, no, es afirmar la vida. El principio de la afirmación ético de la vida es lo que está detrás. Su estética es parte de la afirmación de la vida. Dussel entiende su estética de la liberación en el marco más amplio de sus filosofías de la liberación. Para él, estética de la liberación es una forma de resistencia al esteticismo, así lo llama él, que inauguró Occidente con su estética occidentalizada. El objetivo es entonces la emancipación de lo que Dussel llama necroestética, una forma de sentir pensar que no le permite a otras formas de existencia sensibles afirmarse como vida plena. Al mismo tiempo que resiste la emboscada somática de la estética occidental, también rehumaniza los sentidos y apuesta por la liberación del sensorio colectivo oprimido por la colonialidad. Para Dussel, pasar de la descolonización de la estética a la estética de la liberación supone además la construcción de lo que él llama, y aquí viene una palabra clave en su estética, compleja, y de la que quiero hablar para cerrar hoy, la estética obediencial. Sheila, ayúdame a traducir al portugués. Obedience, ¿cómo se traduce? Obediencia. Y el adjetivo, una estética obediencial, de obediencia. Una estética obediente, aunque obedientes existe en español, pero él usa obediencial. Da una categoría así. Da obediencia, una estética da obediencia, algo así. Tomando como marco de referencia la política obediencial del zapatismo, que es de donde la toma, es el mandar obedeciendo, que es una frase que acuñaron los zapatistas, ¿no?, desde tiempo atrás. Su pedagogía se traduciría como un crear obedeciendo. Crear obedeciendo. Y es ahí donde reaparece el problema de los sentidos, del arte y de la decolonialidad. Para el pensamiento occidental, la idea de crear obedeciendo resulta un oxímoron o una aporía, ya que los occidentales asociamos la creatividad a un acto no solo desobediente, sino autónomo, esencialmente individual, innovador, basado en la libertad creativa irrestricta. ¿Qué artista diría que no tener la libertad de crear es parte de su postura ética frente a la creación? Crear obedeciendo, ya sean reglas técnicas, temas históricos, políticos, mensajes ideológicos o académicos, o intereses comerciales o extraartísticos, parecería ser lo contrario de una estética basada en la libertad.
De hecho, buena parte de la decolonialidad se funda en el concepto de la desobediencia epistémica y la indisciplina sentipensante. Desde el punto de vista occidental, la conscripción creativa u obediencia poética zapatista parecería ser entonces lo opuesto a la descolonización estética. Sin embargo, Dussel argumenta explícitamente que no se debe seguir el mandato de la libertad creadora individual, la genialidad artística, sino la voz estética del pueblo o la comunidad. En sus palabras, y lo cito: la comunidad estética no es la que obedece las reglas de los genios kantianos, sino que son los miembros de la comunidad el sujeto de la potencia que manda. Los que obedecen son ahora los genios transformados en artistas occidentales. Es el pueblo el que crea en última instancia. Fin de cita. Palabras de Dussel. Ante este planteamiento surgen muchas dudas. ¿Cuál es el mandato estético que debe seguirse a la hora de realizar una obra artística en una comunidad o exhibir una muestra de arte en un museo? Y a final de cuentas, ¿qué es lo que se obedece cuando se obedece en términos creativos? A decir de Dussel, lo que se obedece es el consenso de la comunidad. El consenso de la comunidad. En sus palabras, y lo cito de nuevo: el consenso de la comunidad es el origen de la obra estética diseñada. Fíjense qué frase, la voy a repetir porque tiene muchos ingredientes. El consenso de la comunidad es el origen de la obra estética diseñada. Design. La oración es interesante e inquietante. Podríamos plantearnos muchas preguntas sobre la relación del origen de la obra de arte en la tradición occidental y lo que Dussel llama la estética diseñada. La propia palabra diseño, diseñada, parecería hablar de algo concebido o ingeniado previamente y acabado después, es decir, realizado materialmente como poiesis colectiva. Pero lo que resulta más inquietante y en lo que nos debemos detener ahora es justamente en la condición de consenso de lo común, el consenso de lo común como principio para una transformación estético-política de lo sensible. La hipótesis de Dussel, les resultará evidente a todos, está en abierta contradicción con teorías como las del filósofo Jacques Rancière, ¿verdad?, para quien ha propuesto la idea del disenso como la condición de lo político, lo opuesto al consenso, el disenso como la condición de lo político. Rancière habla de la partición y la distribución de lo sensible como la posibilidad única de una transformación subjetiva. Lo político del arte surge desde su punto de vista precisamente cuando no hay consenso. ¿De acuerdo? Para los que leyeron a Rancière o en sus clases, ¿no? El desacuerdo, no sé cómo tradujeron a Rancière a portugués. Disagreement, disenso. Disenso. A política começa com o dissenso. Eu sinto o mundo de maneira diferente, literalmente. El disenso es, por lo tanto, en Rancière, el momento y la condición estética de una transformación social y de una desomatización del cuerpo. ¿Cómo entender entonces el consenso interno, intracomunitario que nos plantea Dussel? ¿Acaso no supondría la existencia de una especie de acuerdo o contrato estético de la comunidad, un espacio apolítico dentro de la política estética de la liberación, una suerte de fisonomía sensitiva basada en lazos étnicos o culturales que aparentemente nunca entran en conflicto, algo que no tiene disenso? Para exponer su hipótesis del consenso comunitario, Dussel toma un conjunto de testimonios etnográficos levantados en comunidades mayas zapatistas, a las cuales llegaron artistas internacionales, extranjeros, movidos por su simpatía y solidaridad con el zapatismo, así como los curadores van, o los antropólogos etnográficos o la antropología visual iba a negociar esas realidades. Eso es un poco de lo que habla Dussel. Al sentirlos ajenos, dice Dussel, o incomprensibles, los miembros de la comunidad decidieron en asamblea que
que iban a ser ellos quienes definirían los temas de unos murales que estos extranjeros querían pintar sobre el zapatismo. Dussel cita las siguientes palabras de los miembros de la comunidad que se reúnen en la asamblea para tomar sus decisiones políticas. Los cito: los hermanos y hermanas pintoras de fuera llegaban a pintar lo que ellos querían o pensaban, pero nos dimos cuenta que al final no los entendíamos porque solo ellos sabían lo que iban a mostrar. Después se les pidió que juntos se haga o hiciéramos lo que nosotros queremos expresar. Entonces se empezaron a formar equipos muralistas. Ahora nosotros, o sea el pueblo, es el que dice qué es lo que se quiere pintar, para que a cualquiera que llegue a visitarnos podamos explicarles lo que estos murales significan. ¿Se entiende más o menos el conflicto? Unos extranjeros que quieren, solidarios con el zapatismo, quieren pintar unos murales sobre el zapatismo, y los zapatistas toman en asamblea la decisión de que si quieren pintar, tienen que obedecer lo que la asamblea dice que los murales tienen que pintar. No la libertad creativa del artista que se solidariza, no. Lo que la comunidad decide. ¿Por qué? Porque ellos quieren poder explicar lo que esos murales cuentan. Si no, pues ¿para qué le sirve al zapatismo tener esos murales, no? El relato es muy ilustrativo, un ejercicio de autonomía y de autogobierno en el sentido de la pedagogía y la organización zapatistas, que se llaman los caracoles, es como se les conoce allá. Hacer obedecer a los artistas para mantener el buen gobierno estético del mensaje de los murales. Ahora bien, mientras que lo que podríamos llamar el autogobierno epistémico de la situación estética resulta muy convincente, entender políticamente lo que significa, saber qué se piensa, qué se dice sobre y para la comunidad, comprender los vocabularios y las traducciones necesarias para comunicar el mensaje de la comunidad a los extranjeros, todo eso es muy claro. Por otro lado, la fuerza estético-sensorial, todo aquello que no es mensaje, que no es concepto o narración descriptiva de la obra, parece haber sido inoculado o ignorado en pro del consenso epistémico de la comunidad. Se privilegió, por decirlo de alguna manera, el consenso epistemológico, pero no el sensitivo. Se quiere explicar el mensaje, pero nada se habla de la obra como objeto sensible, como trama sensible. Eso no se puede explicar tan fácilmente. Ahí no es tan fácil establecer un consenso de lo que se quiere decir. El arte ha sido siempre la imposibilidad de hacer un consenso sobre lo que está pintado, sobre lo que está tramado. En el mejor de los casos, lo sensorial se percibió como una nociología inferior. Siguiendo las palabras de Dussel, la obra fue diseñada de manera comunitaria como un único sentido. Es cierto que el relato de Dussel es muy específico, una comunidad versus unos extranjeros solidarios que van a solidarizarse. Y además que se da en un contexto que no es un contexto de una disputa ideológica, ¿no? Es una situación muy controlada que no establece un conflicto de intereses políticos o estéticos. Seguramente los artistas extranjeros entendieron muy bien que su solidaridad artística consistía justamente en mantener ese consenso de la comunidad. Sin embargo, esta situación parecería más bien la excepción a la norma. Lo que vemos hoy en día es la apropiación, a veces corporativa y capitalista, de las artesanías y los saberes ancestrales. De hecho, si tomamos en cuenta la solidaridad planetaria del propio zapatismo, su diversidad, dispersión en todo el mundo, es difícil pensar que puede implementarse el mandato estético de la obediencia como praxis política descolonizadora de manera directa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una asamblea sobre estos mismos artistas italianos que regresan a Italia y pintan unos murales allá, o a Barcelona, o a Estados Unidos? ¿Cómo se hace ese consenso? En otras palabras, no resulta del todo claro cómo se puede pensar el consenso estético-político de las comunidades para sí, hacia lo que el propio Dussel llama una transmodernidad estética o una estética pluriversal futura. La actual Bienal de Sao Paulo, ¿alguien pudo visitar? Sí.
La actual Bienal de Sao Paulo es de hecho un caso ilustrativo de este problema, de las contradicciones de la estética evidencial de la que habla Dussel. Para quienes han podido visitarla, se habrán encontrado en el pabellón de Ibirapuera con una instalación de un colectivo que se llama GIAP, el Grupo de Investigación en Arte y Política, compuesto por una antropóloga chilena y un sociólogo italiano. En la instalación vemos diferentes materiales documentales sobre el zapatismo, ¿no? Quienes hayan podido ver, una pantalla o un par de pantallas con algunas de las manifestaciones zapatistas, algunas de las asambleas, unas fotografías de los encuentros y de los pronunciamientos de los comandantes y las subcomandantas, unos tejidos, una documentación en vídeo, etc., ¿no? Les paso aquí algunas fotografías. La instalación, sin embargo, es presentada como una obra del GIAP. La obra es, desde luego, presentada como una obra del GIAP, de este grupo, no como una estética evidencial de artistas zapatistas. De hecho, el nombre GIAP aparece como productor-creador y el zapatismo como contenido. A su vez, la autonomía, no sé si alcanzan a leer ahí, o se puede leer, pero la autonomía es la vida, la sumisión es la muerte, ¿no? Es lo que dice literalmente abajo. No les disparamos balas, les disparamos arte rebelde, en rebeldía. De hecho, el nombre GIAP aparece como productor-creador y el zapatismo como contenido. La autonomía, a su vez, aparece como ilustración de la acción política y no como consenso estético como pide Dussel. Frente a la instalación de la Bienal, nos debemos preguntar si hubo y en qué medida consenso comunitario. ¿Se llegó aquí a través de un consenso comunitario? Si seguimos las palabras de lo que dice Dussel, pues no hubiera aparecido el GIAP como el productor de la instalación, ¿verdad? ¿En qué medida lo hubo? ¿En qué medida podemos hablar aquí de obediencia estética? Desde mi punto de vista, esta instalación nos recibe más como una pieza de arte colonial solidario con el zapatismo que como una estética de la liberación en el sentido en el que lo plantea Dussel. Desde luego no es un caso aislado de esta Bienal, ni de muchas otras, ni de muchos museos que vemos hoy en la actualidad, en donde hay mucho arte decolonial, pero poca descolonización de las estructuras institucionales que forman y promueven la decolonialidad estética. De la misma manera que la restitución de un par de piezas coloniales no significa una descolonización de los museos y sus colecciones, la contratación de curadores indígenas no acaba con el museo como institución plenamente colonial. Ya cierro. Y esto nos trae de nuevo a las preguntas del inicio. ¿Cómo fue que los términos arte decolonial y estéticas decoloniales se convirtieron en categorías curatoriales tan delimitadas, tan perfiladas discursivamente? Es cierto que el museo, consciente de su propia crisis, ha comenzado a revisar sus discursos, sus colecciones, sus formas de hacer, sus cuotas de representación, y no se les puede cuestionar que busquen su descolonización a toda costa. Incluso cuando nos exponen su culpa, cuando nos proponen nuevas historias, cuando contrata curadores que parecen representar legítimamente la voz del otro, debemos reconocer que algo se está simbrando en su interior. Sin embargo, hoy todo en el museo nos sigue recordando el peso de la historia colonial. Aunque hablen de estética decolonial, de artistas decoloniales, de curadurías decoloniales, de archivos decoloniales o de restituciones decoloniales, la cuestión del lugar hegemónico de enunciación del museo sigue siendo una pregunta sin respuesta sensorial cognitiva en la práctica museológica. Como decíamos antes, la categoría museo decolonial se ha vuelto hoy tan grande y ambiciosa como adjetiva. De hecho, la idea de museo decolonial ha promovido una suerte de reconfiguración museológica de los museos enciclopédicos como el Quai Branly en París. No sé si alguien haya tenido oportunidad de visitarlo. No podríamos entrar mucho, pero el Quai Branly fue el resultado de una reconfiguración de las antiguas colecciones imperiales coloniales que tenía Francia. Las colecciones que tenía en el Museo del Hombre, las que tenía en el Museo Etnográfico del Trocadero, todo eso fue juntado para ser reorganizado en este nuevo museo Quai Branly.
un museo que habla de la alteridad sin Occidente. Ahí está todo lo no occidental sin la presencia aparente de la voz de Occidente. De hecho, las colecciones, el arte occidental europeo que formaba parte de esos antiguos museos fue llevado para Marsella a un nuevo museo. Es decir, se separó lo occidental europeo para hablar de un nuevo diálogo de colonial o postcolonial en Francia, con su pasado imperial, ¿no? La historia de este museo es sumamente interesante. Solo una breve noticia. El museo fue inaugurado en el 2006 en medio de una polémica política. A pesar de que su expresidente Jacques Chirac concibió y promovió este museo como un lugar postcolonial para el otro, un museo para la alteridad, literalmente es lo que decía, no se sabe, pero Chirac es un gran lector de teoría postcolonial y decolonial, y se postuló como el creador de un museo, del primer museo de la alteridad, ¿no? Así como Bourdieu habló de su, Jean-Hubert Martin con la Magicence de la Terre, la propuso como la primera gran exposición verdaderamente global. París siempre quiere hacer las primeras cosas, las número uno antes que todos, y las más universales, las más globales, las más decoloniales. Bueno, este museo se planteó así como el Museo de la Alteridad. Sin embargo, artistas, intelectuales y público en general desconfiaron de la actitud de Chirac y de hecho sabotearon la inauguración del museo allá por el año 2006. Daniel Sherman, un profesor de estudios culturales de la Universidad de Carolina del Norte, ha señalado lo siguiente, y lo cito: los curadores y académicos responsables del Quai Branly lo han situado en un contexto postcolonial y lo ven como una oportunidad para una mayor cooperación con los países anteriormente colonizados. Sin embargo, en cierto sentido, la manera en la que usaron postcolonial es para significar que Francia no tiene que pedir perdón. Son las palabras de museos postcoloniales y decoloniales, para no restituir y para olvidar, ¿no? Hacer una amnesia de la colonialidad. Francia, desde luego, no está sola. Alemania ya se sumó a la movida. También ha relocalizado sus colecciones occidentales imperiales en lo que se llama el nuevo Forum Humboldt. No sé si alguien ha oído de este nuevo, pero es básicamente lo mismo. Tomaron los antiguos museos y colecciones que estaban repartidas en el Bode Museum, en la Galería Nacional, y las juntaron en este nuevo edificio, todas las colecciones no occidentales. Un proyecto muy controvertido, inmenso, mastodónico, se promueve como el museo más caro que ha hecho en política cultural Europa nunca, ¿no? 700 millones de euros de costos, haciéndose eco de lo que había hecho Francia con el Museo del Quai Branly. La inauguración del Foro Humboldt implicó la reorganización radical y la concentración de las colecciones imperiales de los países no occidentales. Para ello, Berlín reconstruyó desde cero el Palacio Real, este edificio que están viendo ahí, incluida una cúpula que está a 200 pies de altura. Guiado por el espíritu barroco prusiano, el arquitecto Andreas Schutter había diseñado este edificio a principios del siglo XVII, pero que en 1950 fue demolido por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción bíblica de este ícono de la ciudad habla por sí sola de la operación decolonial desarrollada por Alemania en la última década. Curiosa y sintomáticamente, el sitio web y toda la política museológica del museo es una especie de disclaimer, ¿no? ¿Cómo se dice? Una declaración, ¿no? Una declaración de culpa, ¿no? Digamos, ¿no? De la responsabilidad colonial de Alemania en el periodo de las exploraciones y el extractivismo, informando la manera en la que gestionan y resignifican sus colecciones. Y el museo está planeado para exponer el tratamiento decolonial y la restitución simbólica que supuestamente significa con los antiguos territorios.
Como se pueden imaginar, esta operación museológica de gran envergadura implicó la organización de las colecciones y el montaje de muchas exposiciones encaminadas a esta nueva distribución de las colecciones imperiales, ¿no? Una de las exposiciones justamente se llamó así, Nuevos Vecinos, ¿no? En la que Berlín proponía una especie de diálogo intercultural entre Occidente y sus otros estéticos, caracterizados como residentes de primera generación, ¿no? Los nuevos vecinos. Al llamar al arte no occidental como un nuevo vecino, Berlín se propuso hablar de su pasado colonial con la intención de descolonizar sus colecciones y su pasado. La estrategia, sin embargo, fue la de presentarlas como si estuvieran recién llegadas, como si no se hubieran conocido antes, como si la colonialidad hubiera sido efectivamente superada y ahora fuéramos solamente unos nuevos vecinos. Otra de las exposiciones se llamó Más allá de la comparación, Beyond Compare, celebrada en el Museo Bode en el 2017. Esta muestra abordó la disyunción histórica entre el arte europeo y los artefactos etnológicos y etnográficos de África. La estrategia curatorial propuso una serie de justaposiciones formales entre esculturas africanas del Museo Etnológico y la colección permanente del Museo Bode. El lema de esta muestra fue: el arte de África Occidental y Central se encuentra con obras maestras del Imperio Bizantino, Italia y Europa Central. Una vez más, la idea era celebrar el encuentro de dos colecciones concebidas geoestéticamente como antitéticas, unas artísticas, unas etnográficas, unas occidentales, unas no occidentales, aunque todas ellas marcadas por el mismo pasado colonial. Al sugerir que estas culturas se están encontrando por primera vez, Alemania parece querer borrar el pasado colonial como si nunca hubiera sucedido. Como se puede ver, esta exposición se basa en las resonancias anatómicas y formales entre culturas. De alguna manera, esta estrategia nos recuerda la de la infame exposición Primitivismo en el arte en el siglo XX. ¿Se acuerdan aquella exposición en el MoMA de Nueva York? Que fue de hecho la exposición que llevó a Hubert Martin a hacer Magiciens de la Terre. Supuestamente esto le parecía colonialista y él tenía que hacer una verdadera primera exposición descolonizadora y no postcolonial, ¿no? Entonces, paradójicamente estamos ante el mismo tipo de estrategias formal sensoriales de imitar. No sé si se alcanzan a ver, pero lo que se trata es como de la melancolía del Cristo supuestamente encontrada en la melancolía de una escultura africana o posiciones meramente anatómico-formales para hablar de este tema. La Fundación Cultural Federal Alemana ha sido la organizadora de la mayoría de estas exposiciones, incluidas la del Forum, Humboldt Forum. Y creo que es justo decir que es la organización a cargo del revisionismo estético de Alemania que hemos visto en los últimos años. La Fundación también organizó esta exposición que ven ahí, que se llama Hello World. Hola Mundo. Los nombres a veces son tan evidentes que nos sorprenden, ¿no? La idea de la muestra era dar la bienvenida por primera vez al arte no occidental en el discurso monolítico de esta importante colección con sede en Europa. Es decir, era revisar el arte no occidental que tenían en la propia colección. El propio título expone una tesis curatorial controvertida. Hola arte no occidental, nosotros los europeos no sabíamos de vuestra existencia, pero ahora sois todos bienvenidos. Una vez más, el objetivo implícito es borrar el pasado colonial, marcar el grado cero del nuevo mundo del arte decolonial. Como complemento a esta exposición, la Fundación Cultural Federal Alemana organizó una serie de conferencias tituladas Museo Global, ¿hacia dónde vamos desde aquí? En 2019 tuve oportunidad de ir a dar una conferencia como parte de estos paneles, que eran en realidad un homenaje a otro fallecido, a Otwig Embesser, que como saben se había ido a Alemania, a Múnich, a dirigir un museo. En aquella conferencia planteé el problema de la descolonización de los museos, de los límites del discurso y del entramado geopolítico global en el que está ocurriendo hoy la supuesta descolonización de estos museos enciclopédicos, en particular de estos europeos como el Humboldt o el Pierre Bourdieu. Y es que si los vemos desde la lógica geoestética,
y geoestratégica de la crisis ecosocial planetaria, el discurso de la descolonización de los museos no puede ni debe separarse del hecho de que Europa, si quiere competir en la carrera de las energías verdes contra China, tiene que resarcir sus vínculos con las antiguas colonias. Y es ahí en donde el discurso de la repatriación de obras de arte y artefactos coloniales y la propia descolonización de los museos y sus colecciones aparece como la punta de lanza de la nueva diplomacia cultural decolonial. Desde mi punto de vista, la descolonización de los museos enciclopédicos debe enmarcarse en la actual catástrofe geopolítica y ecoestética del planeta. Como parte del soft power, el discurso de la descolonización, la repatriación de obras de arte y el revisionismo estético al que estamos asistiendo es resultado de la crisis ecológica de nuestras sociedades capitalistas dependientes de energías fósiles. Alemania y Europa en general se enfrentan a un colapso del suministro energético derivado de la redistribución geopolítica de los recursos naturales a nivel mundial. Conscientes de ello, estos países imperiales saben que no podrán afrontar la crisis a menos que borren el lado oscuro de la modernidad, su pasado colonial. Los nuevos recursos naturales alternativos se encuentran en su mayoría en las antiguas colonias, y es por eso que ahora asistimos a una especie de mea culpa en el corazón de la Europa imperial. A diferencia de Francia, Alemania está de hecho pidiendo perdón a sus antiguas colonias. Como probablemente saben, hace algunos años, Alemania reconoció oficialmente su participación en lo que hoy ya se acepta como el primer genocidio masivo del siglo XX, el genocidio de Namibia. Esta es precisamente la razón por la que Alemania está precisamente ahora, muy tarde deberíamos decir, repatriando artículos artísticos y pidiendo perdón a los pueblos Herero y Namán. Esta es la tragedia geoestética detrás del revisionismo decolonial de los museos enciclopédicos, las nuevas formas de extractivismo que permitirán la transición hacia las economías verdes. Países como Namibia y Kenia han sido declaradas fuentes estratégicas del hidrógeno verde. Las estrategias de cooperación y de diplomacia cultural alemanas se funden entonces con el discurso de la descolonización en diálogo global decolonial de los museos. Todos los días vemos a políticos establecer nuevos planes estratégicos para acuerdos de cooperación extractivista a largo plazo. Y es por esto que no debemos separar el discurso de la descolonización de los museos occidentales de la crisis de autoridad etnográfica de Occidente para hablar en nombre de los otros. De la misma manera que hace unas décadas museos como el Kepon Lee se apropiaron del discurso postcolonial para resituar la voz de Occidente, hoy se apropian y absorben del discurso de la descolonización para trazar los nuevos pactos globales de la crisis energética planetaria. A la promesa de la descolonización le falta por ello, desde mi punto de vista, muchísimo camino todavía por recorrer. Muchas gracias.